y pone encima las construcciones andinas, incaicas, cuando en realidad su abuelito masacraba para las poblaciones indígenas, tanto en la selva, en los Andes, en Juliaca. Panamericana presenta Los Ambulantes de la Risa. Hola, quiero Maquipan y la Tanaka Kulakanaka. Hoy día volvemos otra vez en este canal de YouTube para hacer un video corto, rápido. El día de ayer, en Twitter, estos políticos peruanos que se creen los grandes historiadores, como el caso del impresentable del Rafael Belaúnde Llosa, han sido desaznados olímpicamente en un tema referente a historia del Perú. Vaya zasca, vaya humillación, vaya baile histórico que le dio Wilfredo Robles Rivera al impresentable de Rafael Belaúnde Llosa. Vamos a leer, a ver, el nieto de Belaúnde Terry dice: lo peor que le pasó al Perú después de la guerra con Chile ha sido el desastroso gobierno cleptócrata de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza. Campeones en la ineptitud, la corrupción y la incompetencia. Cerraron la función con un golpe de estado, tuvieron como y todo su cháchara. Y Wilfredo Robles Rivera contesta: ¿le gusta la historia del Perú? Batalla de Arica. Hubo un coronel de una conocida y aristócrata familia que desertó del campo antes de iniciarse la batalla. El único oficial que pidió al coronel Francisco Baldunesi que la plaza se rinda ante el invasor chileno. ¿Quién fue? Agustín Belaúnde. O sea, vaya zasca monumental en Twitter que recibió el nieto de Belaúnde Terry. Claramente pues los Belaúnde en toda la historia del Perú han sido una familia de oportunistas, caudillos, ladrones, feudalistas, y que en esta sección de la batalla de Arica no se escapan para la controversia. O sea, los señores historiadores de redes sociales, como en el Congreso, que hablan cualquier soncera, no tienen fuentes bibliográficas, ni parecería que tuvieran asesores. Solo el impulso sensacionalista los hace mover y hacer hablar de historia, y terminan desaznados, como en este caso. Acá está, vaya zasca que le hayan metido. Y ahora para complementar los pormenores, las perlitas de la familia Belaúnde aquí en el Perú, Rafael Belaúnde Llosa pues no solamente es pues descendiente de Agustín Belaúnde, el traidor de la batalla de Arica, que en esa batalla ha sido arrestado y encerrado en el monitor Pilcomayo, que estaba amarrado en el morro de Arica, sino también es nieto del funesto y feudalista padre Fernando Belaúnde Terry. Es nieto, pues. ¿Y qué perlitas tiene Fernando Belaúnde Terry? Acá, a ver, que entre comillas decía el Perú como doctrina. Pero ¿qué he tenido de conflicto? Conflicto con los pueblos indígenas.
En la selva amazónica, la conquista de los pueblos indígenas, afirmando que solo volviendo nuestra visión hacia el interior y conquistando nuestras tierras salvajes como no dice Estados Unidos, Sudamérica alcanzar por fin un verdadero desarrollo. Dice. Entre ellas, la carretera marginal de la selva, una carretera que unía Chiclayo, en la costa del Pacífico, con entonces aisladas regiones septentrionales del Amazonas y San Martín. En 1964, el gobierno de Belaúnde atacó a los Matzes con las Fuerzas Armadas peruanas y aviones de combate estadounidenses que lanzaron napalm sobre los grupos indígenas armados con arcos y flechas, matando a cientos de personas. Bueno, claramente para el señor abuelito del impresentable de acá, de Rafael Belaúnde Llosa, los pueblos originarios no somos peruanos, según el concepto de su abuelito. Y no solamente tiene esa perlita, también tiene en su gobierno la masacre de Juliaca del 4 de noviembre de 1965. Y acá vamos a leer un extracto del libro de Temas históricos de Juliaca, Compendio Histórico Cultural Juliaca, edición 2001, páginas 163 al 171, del autor Hugo Apaza Quispe, en la que muestra pues que el gobierno de Belaúnde Terry no recopilaba los pedidos, las necesidades de la población. Al único que iban a provincia era hacerse agasajar, hacerse ayayear, hacerse alabar y regresarse rápidamente a Lima. Nada más. Como podemos ver aquí en el extracto, crónica del episodio. Día 3, el desaire. En la región, en la víspera del paro, cundía la tensión y los medios de comunicación de Lima y la región prestaron mayor atención al suceso que se avicinaba. En unas de la mañana de aquel día arribó a Juliaca el ministro de Gobierno y Policía, Javier Alba Orlandini, acompañado de altos funcionarios gubernamentales. Recordemos que estamos pues en la época del feudalismo, básicamente, en el Perú, cuando Acción Popular, el partido de los latifundistas, de los feudalistas, gobernaba el país. Y como al ser un partido de feudalistas, los mayores mandos militares y políticos pues eran básicamente los hacendados, aquellas personas que han venido de Europa para hacerse pasar como los dueños de estas tierras, los italianos, los españoles, los croatas, los alemanes, toda esa gente que se ha venido de colado para robar tierras acá. Así que aquí tenemos en el extracto. Una comisión de vecinos de Juliaca fueron al aeropuerto para entregarle algunos documentos, exponer sus quejas y esperar respuestas afirmativas. Sin embargo, el ministro no recibió el petitorio y dijo no conocer los problemas de esa localidad y que su viaje obedecía concretamente a una invitación que le formularon para inaugurar obras en Puno. E invocó al alcalde de San Román para que persuadiera al pueblo a fin de no adoptar actitudes violentas. Y a insistencia de la delegación juliaqueña, el ministro prometió dialogar en horas de la tarde con mayor tranquilidad. Dicho esto, la comitiva ministerial, abordando los vehículos que le aguardaban, se dirigieron a Azángaro, donde el ministro fue declarado huésped ilustre y al mismo tiempo que recibió un enérgico discurso de su alcalde Mauro Paredes. Ante la ausencia de la delegación oficialista, las autoridades políticas anunciaron que a las 16 horas, 4 de la tarde, se realizaría una reunión de alto nivel para evitar la huelga que se tenía proyectada del pueblo juliaqueño. Cuando la comitiva ministerial emprendió el retorno de Azángaro, cometieron un gravísimo error que encolerizó a la población juliaqueña, pues, con una actitud repudiable, atravesaron la ciudad por un camino inhabitual, faltando así a su promesa de diálogo. Esta conducta del ministro atizó la ira calcetera y esa misma noche se ratificó el paro general. Así se echaron las bases de un paro total y con grandes repercusiones. Las dos emisoras, Radio Juliaca y Sol de los Andes, fueron los principales voceros del mensaje de protesta. Fue Radio Sol de los Andes la que con mayor fuerza y contundencia llamaba a la lucha y citaba a la rebeldía. Día 4, la masacre.
Juliaca amaneció con el cielo nublado y con las carreteras ferrocarril bloqueadas. Desde el comienzo la paralización era total. Los medios de seguridad fueron extremos. La policía y el ejército se apostaron en lugares estratégicos con armas ligeras y pesadas. El periodismo que seguía cerca este suceso llegó a escribir: Juliaca prácticamente está en pie de guerra. A eso de las 6:30 de la mañana ocurrió el primer choque entre pobladores y policías en la avenida Manuel Núñez Butrón, cerca del Hospital General. A las 10:45 era cada vez más creciente la protesta popular. Mientras el grueso de los manifestantes ocupaban las principales calles, otro grupo de huelguistas sacaba algunos rieles y durmientes del ferrocarril, al observarse movimientos de trenes. A las autoridades de Puno, teniendo pleno conocimiento que en Juliaca el paro era total, cometieron la imprudencia de enviar vehículos pertenecientes a la UNTA y a la Corpuno. Estos carros formaban parte del convoy que iban al encuentro del presidente de la Cámara de Diputados, ministros y demás funcionarios del régimen invitados a los festejos de Puno. Los vehículos fueron interceptados por los huelguistas a eso de la 1:10 de la tarde, y estos provocativamente se introdujeron violentamente entre los numerosos ciudadanos que estaban ubicados en la carretera, casi prácticamente atropellándolos. Pero más pudo la fuerza de los pobladores que impidieron el avance de los vehículos. Ante esto, los ocupantes de los carros se mostraron suavemente beligerantes. En uno de estos vehículos de la Corpuno se encontraba el teniente del ejército José Yale Morales, que sacó su revólver para amedrentar a la turba. Esa temeraria actitud provocó que alguien le lanzara una piedra y hiriera al militar, quien de inmediato fue conducido a la clínica americana para su tratamiento. Los huelguistas apedrearon a los vehículos e incluso volcaron e incendiaron 2 de ellos. La policía trató de impedir el ataque, sin ningún éxito, pero el ánimo de los huelguistas pudo más, y solo la naturaleza evitó que las demás unidades sufrieran igual suerte, ya que en esos momentos se desató una lluvia torrencial y la gente tuvo que guarnecerse. Aprovechando que el espacio estaba libre del cuartel de Juliaca, salieron tractores que procedían a derribar las barricadas, al mismo tiempo que arribaron más efectivos policiales. Entre las 2:03 de la tarde estalló el polvorín. Esa actitud de limpiar la vía fue lo que provocó una ira mayúscula de la población, pues en ese momento volvió la gente y la policía abrió fuego. De esta manera se empezó a reprimir violentamente a la población civil, que apresuradamente se dispersó en diversas direcciones. En esos primeros choques desequilibrados cayeron varios heridos, y los arrestados ascendían a no menos de 18. Dentro de estos se encontraba el burgomaestre Luis Cáceres Velázquez, que en viva fuerza fue introducido en un vehículo conjuntamente con otros cabecillas, entre comillas. Luis Cáceres Velázquez era el alcalde de Juliaca, por si acaso. Aproximadamente a las 4:20 de la tarde, la población en pie de lucha llegó a converger en la plaza Bolognesi. Así la comisaría policial estaba rodeada y era víctima de la enardecida población. La policía no intervino hasta que alguien lanzó una botella con gasolina que impactó en un Land Rover de la Guardia Civil, que estaba estacionado en la puerta de la comisaría, al mismo tiempo que otro vehículo policial era apedreado. Ante la gravedad de la situación, los policías abandonaron su recinto y el encuentro con la policía civil fue inevitable. Los policías salieron con ametralladoras ligeras y metralletas e misericordiosamente arremetieron contra la muchedumbre que pedía justicia, atención a sus demandas y la libertad de su alcalde. Los tiros no fueron al aire. A partir de entonces el panorama fue escalofriante. Un testigo presencial de aquellos hechos llegó a describir las escenas de la siguiente manera: el ruido de las ráfagas y los disparos de fusil, que mezclaban con los gritos y los insultos, el rebotar de las piedras. Habían heridos que se retorcían sobre el pavimento y los jardines de la plaza Bolognesi. Guardias que avanzaban disparando desde el suelo. Era de día, pero uno podía sentir la luz brillante de las ametralladoras. Las enfermeras llegaron con las ambulancias. Las había de blanco, las que venían del hospital de Juliaca y de la clínica americana, junto con los médicos de la unidad de salud. También las había de verde, las voluntarias de la Cruz Roja, apenas adolescentes. Una de ellas, con su rostro moreno de muchacha inocente, vi que estaba llorando. La chica se limpió la cara y con el revés de una mano siguió ayudando a los heridos. Luego de media hora, la plaza Bolognesi fue tomada por la policía de asalto, gracias a la oportuna intervención de los esfuerzos provenientes de la Guardia Republicana y el Ejército. Más tarde la represión se intensificó, pues la policía ingresó luego a la ciudad lanzando bombas lacrimógenas. Las balas y las bombas lacrimógenas reventaban por doquier y la población solo atinaba a defenderse con su cuerpo y con gritos de protesta. Hombres y mujeres se enfrentaron sin temor,
a las balas y a las varas policíacas. La población civil que era dispersada rápidamente se reagrupaban para frenar la arremetida militar, pero menos pudo la fuerza desarmada, que solo atinó a retroceder y defenderse de la masacre en marcha. En el fragor de este ataque policial, los heridos caían, los detenidos eran brutalmente golpeados y los últimos baluartes de resistencia eran asaltados sin misericordia. El edificio Cáceres, donde se habían refugiado algunas personas, fue violentamente tomado por el aparato represivo, y en su interior la masacre continuó. Ahí fue mortalmente herido el estudiante cornejino Santiago Mandani López. Radio El Sol de los Andes también fue ocupado y silenciado por la fuerza. Sus bravos periodistas agitadores, a fin de no caer en manos de la represión, tuvieron que huir por los techos de las viviendas vecinas. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría, donde los grupos de manifestantes concurrieron a exigir su inmediata libertad y de donde fueron violentamente dispersados. Por fin la ciudad fue controlada en horas de la noche, gracias a la coordinación de acción del Ejército, Guardia Civil, Guardia Republicana y a la PIP. Esto solo a la fuerza de las armas y a la violencia. A estas alturas, 2 camiones del ejército recorrían la ciudad con altavoz avisando a la población permanecer en sus domicilios, perifoneaban diciendo: quédense en sus casas, no salgan a las calles, las fuerzas armadas repelerán con toda energía cualquier agresión. ¿Quién dirigiría las operaciones y daba órdenes e instrucciones para que se arremetiera tan cruelmente a un pueblo que solo protestaba clamando justicia? El responsable fue sin duda el ministro Javier Alba Orlandini, quien en la noche del día 4 de noviembre despachaba desde las comandancias de la Guardia Civil. Desde ahí daba instrucciones e hizo suspender las garantías constitucionales por 30 días. En cambio, el coronel Manuel Corrales Tello, director general de la Guardia Civil, quien dirigió personalmente las operaciones. Arrestados el alcalde, los integrantes del comité de huelga y muchos de otros dirigentes, la población se reorganizó y logró constituir un comité cívico, presidido por el vecino Mario Traversa. Dicho comité, alentado por la efervescencia popular, se pronunció por la continuación del paro hasta que todos sus dirigentes salieran en libertad. Juliaca no se rinde, sentenció el comité que había pasado a la clandestinidad. Juntamente con el alcalde fueron detenidos y fueron remitidos a la tercera zona judicial, la policía de Arequipa, los siguientes vecinos: Víctor Saferson, Jorge Monzón, Freddy Zúñiga, Alfonso Catalayú, Andrés Miranda, Sisto Seferson, Luis Arfeningo, Sergio Dávila, Mauro Catacora, Adrián Guamán, Aragón Núñez, Luis Cervantes Ticona y Andrés Argones. Día 5. Juliaca no se rinde. El día 5 Juliaca amaneció en silencio y con las calles y plazas ocupadas por las fuerzas militares. Efectivos de la Guardia de Asalto de Lima y Arequipa, al lado de miembros del ejército de Juliaca y los Rangers de división de Pomata, patrullaban las calles en carros y con metralletas en la mano. Ocupada militarmente, Juliaca seguía empeñada a constitución con un paro general que solo concluiría, según anuncios del comité de huelga, cuando los detenidos recobren su libertad y que las tropas armadas se retiren de Juliaca. El día 5 también el comercio no abrió sus puertas y las oficinas estatales tampoco atendieron. En la mañana, grupos de personas se reunieron en los alrededores de la ciudad, portando banderas peruanas con crespones negros. A las 12 del día, estas asambleas fueron disueltas por la policía y el ejército. Debido a que Radio Juliaca tenía una orientación política diferente a la de los hermanos Cáceres, esta emisora reinició sus transmisiones solo para pasar boletines oficiales e informar versiones y acciones efectuadas por las autoridades oficiales. Un rumor alarmante. El día 5, un rumor alarmante circuló por la ciudad, y los medios de información daban amplia cobertura a esta versión por existir un temor persistente a una insurrección de mayores proporciones. En la mañana del 5, por todo lado se oía que algunos dirigentes salieron secretamente de la ciudad a pedir ayuda clandestina, y estos estaban alistándose para ingresar a la ciudad. Los despachos noticiosos al respecto informaban: se teme que esta madrugada se inicie un choque armado sin precedentes entre los anales del departamento de Puno, cuando cientos de campesinos que se hallan alrededor de Juliaca irrumpen a la ciudad para tomarla por asalto. Se ha informado que las fuerzas del orden están aguardando pacientemente la invasión y han sido colocados estratégicamente armas pesadas, ya que se cree que los campesinos también tienen esa clase de armamento. Alcalde calcetero y carcelado. En plena acción represiva, el burgomaestre calcetero juliaqueño fue arrestado por la policía de asalto y conducido a la ciudad de Puno, sindicándole como el propulsor de esta medida de lucha. El periodismo capitalino limeño
que seguía de cerca estos sucesos, informa que cuando se detuvo fue conducida en Pellones, y cuando la gente quiso rescatarlo, la policía cargó contra la gente. Al mismo tiempo, Luis Cáceres era duramente vapuleado. Un golpe de vara le dio en el rostro y sus anteojos volaron por el aire, hechos pedazos. Un oficial de alta graduación le dio un puntapié. Fue elevado así en medio de golpes hasta la Land Rover de la Guardia Civil. El alcalde de Juliaca, Luis Cáceres Velázquez, fue detenido ayer 4 de noviembre por orden del ministro de Gobierno, que se halla en Puno, conducido hoy 5 de noviembre a Arequipa y puesto a disposición de la zona judicial de policía junto con 11 personas. El día jueves 11 de noviembre, el burgomestre calcetero de la segunda comisaría fue trasladado a la cárcel central de varones de Arequipa, avenida Siglo XX, al haberse encontrado culpable. El juez instructor, comandante Félix Olivares, dictó orden de detención definitiva. Ante la alarmante situación, llegaron también a Juliaca los diputados Roger y Néstor Cáceres. En casi media hora de permanecimiento en el aeropuerto fueron noticiados de lo que ocurría y fueron a dar algunas recomendaciones. Roger Cáceres decidió regresar a Arequipa a realizar gestiones relacionadas con su hermano detenido. En cambio, Néstor Cáceres, haciéndose acompañar por un efectivo de la PIP, decidió quedarse en Juliaca para recoger un informe cierto del terreno de los sucesos. Así observamos que cuando una autoridad recoge los anhelos y necesidades de su pueblo, sabe que tiene que enfrentarse no solo con sus ocasionales oponentes, sino contra el mismo orden jurídico social imperante. Recoger las reivindicaciones más sentidas de una población y luchar por ellas consecuentemente tiene un precio muy alto, pero que vale la pena asumirlas con valentía. El desagravio. El día lunes 15 de noviembre de 1965, el pueblo de Juliaca levantó el paro general debido a la liberación del alcalde y a los integrantes del comité de paro y de los señores periodistas detenidos. El día 17 se llegó a aprobar el proyecto de ley de amnistía de la Cámara de Diputados. El día 20, don Luis Cáceres Velázquez viajó a Lima. 2 días después lo hizo una comisión municipal. Toda esta comitiva el día 24 llegó a entrevistarse con el presidente de la República, a quien expresó los motivos de la huelga. El alcalde juliaqueño, por su parte, también logró otra entrevista con el presidente Fernando Belaúnde, el abuelito de ese huevón, el día 3 de diciembre, y al día siguiente el gobierno restableció las garantías constitucionales y el retorno del Estado de Derecho a la provincia de San Román. Los primeros días de diciembre se anunciaba en Juliaca la llegada de su alcalde e inmediatamente se preparó una apoteósica recepción. El día 5 de diciembre, el pueblo calcetero se volcó al aeropuerto a recibir a su burgomaestre. Fue multitudinario el recibimiento que se tributó a Luis Cáceres Velázquez, quien vino acompañado de su hermano Roger, del periodista Juan Ramírez Lazo y otros personajes que participaron activamente en estas jornadas de lucha. El encuentro del alcalde con su pueblo fue grandemente emotivo. Hombres y mujeres con lágrimas le dieron el abrazo de bienvenida. El alcalde hizo su ingreso triunfal a la ciudad en hombros del pueblo y se llevó a cabo una manifestación apoteósica en la Plaza de Armas. El programa de recepción duró más de 4 horas, desde las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que incluyó una misa. Acto seguido se realizó una concurrida sesión solemne del municipio. Allí fueron declarados hijos predilectos Luis Cáceres, Víctor Jefferson, María Traversa Rivera, Ángel Aragonés y Natividad Soto. El periodista Juan Ramírez Lazo fue declarado huésped ilustre. Después de esta jornada de lucha de Juliaca de 1965, que involucra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que es suya, pues, todo lo que dice el politiquero de Twitter acá presente, Rafael Belaúnde Llosa, que su abuelito, su presidente abuelito, haya ocasionado la masacre de Juliaca, dejando 5 muertos. Acá en este año 1965 en Juliaca ha habido 5 muertos, producto de los heridos de bala del día de la masacre que hemos leído acá. Y es por lo que no se acuerda, pues, señores. Y ahora, ¿qué ha pasado, pues, con su ministro? El señor ministro que ha ocasionado toda esta masacre. No ha pasado nada, pues, prácticamente. Lo mismo los altos mandos militares, no ha pasado nada. Con Belaúnde Terry no ha pasado nada. No lo han juzgado de estas muertes. De todos los daños que ha habido en la ciudad de Juliaca. De todos los proyectiles, las detonaciones, de que
que ejecutó el ejército y la policía de esa época, porque claramente estamos leyendo armas pesadas, y con armas pesadas pues puedes liquidar a quien sea. Es pues la historia pues de la familia de este personajillo de Twitter, que en su perfil se hace pasar pues como ilustre, como histórico personaje, y pone encima las construcciones andinas, incaicas, cuando en realidad su abuelito masacraba para las poblaciones indígenas, tanto en la selva, en los Andes, en Juliaca. O sea, solo esta tira de personajes son pues, los famosos arrimados que existen en este país, que solo porque tienen DNI peruano se creen pues dueños y señores y creadores de todo lo que existe en este país, cuando la realidad no es cierto. Desde hace 500 años nomás están acá metidos, arrimados. Así que concluimos esta zasca, esta humillación total a este politiquero de feria de Rafael Belunda Llosa, haciéndole recordar pues la historia del Perú que él tanto presume saber, y que en realidad no lo sabe, solamente es un historiador, pseudo historiador de redes sociales, como los que abundan todo por ahí, como los que hablan sin fuentes bibliográficas. Bueno, señores, acá está la fuente bibliográfica de este video, y toda la fuente bibliográfica está en la descripción del video. No se olviden, en la siguiente video estaremos esclareciendo otro tema de este canal. Y por último, Juliaca, nunca te rindas, nunca desmayes. Aunque existan 100, 1000, 10.000, 100.000 bajas, nunca podrán destruirte. Desde la época colonial has resistido las embestidas del feudalismo y del hispanismo agresor, del saqueador, del feudal, del colonial, y que en este año 2023, conmemorando los 100 años de la revolución, de la rebelión antifeudal de Huancho Lima, no nos han destruido, no nos han destrozado. Seguimos en pie, adelante, ganando ante el mundo, y que Juliaca nunca se rinde y que nunca desmaye. Y a ti, pueblo de Juliaca, con la emoción más grande que nace de mi corazón, te dedico esta canción en memoria del 4 de noviembre de 1965. Juliaca, nunca desmayes. Era un 4 de noviembre, todo Juliaca unido, pedíamos todos en calma la hacienda nuestro vestido, pedíamos todos en calma la hacienda nuestro vestido. En medio de esa armonía, en todo el pueblo reinaba, vinieron grupos armados, todos con fusil en mano, vinieron grupos armados, todos con fusil en mano, y sin preguntar razón, descargaron su ironía de nuestros pobres hermanos, de tiempo que se aprendían, de nuestros pobres hermanos, de tiempo que se aprendían. Hermanos de nuestra paz, pero que comprenda todo lo que hicieron por el pueblo, es muy bien.
los dos. Lo que hicieron con mi pueblo es muy triste y doloroso. Juliaca nunca desmayó por tu sangre derrocada. Las heridas de tiempo para los pueblos olvidados, para los pueblos olvidados. Adelante siempre, pueblo de Juliaca noble y poderoso. Para ti, heroica ciudad de Juliaca, en memoria de tus mártires de la Plaza Bravo. Pueblo de Juliaca, tú eres fiel testigo. Pueblo de Juliaca, tú eres fiel testigo de las injusticias que por ti he sufrido, de los atropellos que por ti he pasado. Yo no pido nada para mi persona, yo no pido nada para mi persona, tan solo justicia para mis hermanos que han muerto a balazos inocentemente. Plaza Grau, y tú podrías decir la sangre que corrió en tus calles. Ahí la justicia diría que esto es verdad. Plaza Grau es finita, Juan me testigo. Plaza Grau es finita, Juan me testigo. Una baños canta, maya guarpores canta. Una baños canta, maya guarpores canta.